qué conocimientos tienen y hacia dónde vamos enfocando como la actividad. Entonces los leo en el chat, los que quieran de pronto participar, los voy leyendo, los voy ahí, como qué conocemos de la inteligencia emocional, qué hemos leído, qué creemos que es. Bueno, aquí ya estamos escuchando que, pues bueno, voy a comenzar a leerles tal cual como lo están poniendo. Entonces, buenas noches, es la capacidad de regular las emociones. Camilo dice el conocimiento de de nuestros conocimientos y emociones. Bueno, él dice que es el conocimiento de nuestros conocimientos y emociones. Yurley dice es la capacidad de resolver problemas asertivamente. Pedro dice, creo que es el comportamiento de cómo se puede regular las emociones ante eventualidades. Mayer dice, la inteligencia emocional es la capacidad de afrontar las situaciones y regular las emociones de manera efectiva. Bueno, muy bien, veo que hay una gran participación y creo que es importante que avancemos un poquito como en ese conocimiento de lo que es la inteligencia emocional para tener en cuenta que hoy vamos a abordar primero como un poco ese conocimiento de las emociones, ¿sí? Que conozcamos un poco eso, vamos a mirar un poco todo lo que tiene que ver con el síndrome de invisibilidad y posteriormente cómo hacer ese autocontrol. Les cuento que igual dentro de este proceso que vamos a ver, yo quise profundizar un poco porque nuestra presentación o digamos nuestra puesta del taller va muy general, o sea, ¿por qué? Porque nosotros abordamos diferentes poblaciones, pero asimismo teniendo en cuenta la población que tenemos aquí de la Universidad UNAD y que conocemos de todas maneras la importancia para la universidad de abordar todas estas temáticas que tienen que ver con empleabilidad, mi enfoque va a estar más que todo teniendo en cuenta la inteligencia emocional relacionada con la puesta en el trabajo, ¿sí? Entonces vamos a abordar mucho como esa parte. Entonces, si al final vamos a dejar como el espacio para dudas, preguntas, inquietudes. Y durante el desarrollo del taller, pues yo voy a estar colocando también como nuevamente la asistencia para los que se están conectando pues puedan ir diligenciando esa asistencia como tal. Entonces, teniendo en cuenta que las emociones son una opción que nosotros tenemos y que es a nivel universal, vamos a empezar como teniendo en cuenta la definición de que lo que es la inteligencia emocional, que muchos de los que participaron en el chat, pues obviamente están enfocados en lo que es la inteligencia emocional. Entonces, teniendo en cuenta eso, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos de comprender, utilizar y controlar nuestras emociones, ¿sí? Como es una capacidad que tenemos nosotros, obviamente esto implica que nosotros tenemos que empezar a hacer desarrollos y potencialización de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional a veces se abrevia como CE o en algunos casos ustedes lo van a encontrar como IE, ¿sí? Y es lo mismo, ¿no? Así como nosotros podemos encontrar casos del coeficiente intelectual alto, eh, y que esto puede predecir unas puntuaciones altas en los exámenes, una inteligencia emocional alta puede predecir el éxito en situaciones sociales y emocionales. Por eso hoy en día estamos hablando de inteligencia emocional y insistimos mucho en que las empecemos a desarrollar, que la empecemos a implementar, porque esto juega un papel muy importante dentro de lo que es todas nuestras relaciones. Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda a construir relaciones sólidas, a tomar buenas decisiones y también a enfrentar situaciones difíciles. Entonces, una forma de desarrollar o de tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional es que es parte de lo que implica ser inteligente con las personas, ¿sí? Y además comprender y llevarse bien con la gente nos ayuda también a ser exitosos en casi todas las áreas de la vida. De hecho, algunos estudios señalan que la inteligencia emocional es mucho más importante que el coeficiente intelectual en el desempeño tanto escolar como en el desempeño laboral, ¿sí? Algunas personas tienen la habilidad para la inteligencia emocional y otras tienen que trabajar un poco más en ello. Pero la buena noticia siempre es que la inteligencia emocional todos la podemos
implementar, la podemos potencializar, la podemos reforzar a diferencia del coeficiente intelectual. O sea, nosotros siempre vamos a poder mejorar la inteligencia emocional. De ahí que no vamos a pensar que hay un ser humano que no cuente con la inteligencia emocional, con la capacidad, sí. Lo que pasa es que hay unas personas que las desarrollan más que otras. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender a diferenciar y empezar a potencializarlas, porque a veces lo que pensamos es que nosotros no tenemos la capacidad, no, todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder desarrollar la inteligencia emocional, ¿oyeron? Bueno, teniendo en cuenta como esta introducción, vamos a mirar un poco cómo mejoramos lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, pues, es una combinación de varias habilidades, ¿sí? Y nosotros tenemos que empezar a hacer el ejercicio de ser conscientes de nuestras emociones, como que sería el primer ejercicio que yo los invitaría a que tengamos que empecemos a hacer. O sea, realmente nosotros, ¿cómo somos conscientes de nuestras emociones para poder mejorarlas? Entonces, muchas veces nosotros desconocemos cuáles son las emociones, ¿sí? ¿Cómo actúo yo o cómo reacciono yo frente a determinadas situaciones? Entonces, el desconocimiento de las emociones nos hace de pronto que nosotros no podamos realmente empezar a trabajar en esa gestión de las emociones, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que empezar a abordar y asumir es que tenemos que ser conscientes de esas emociones y la mayoría de las personas sienten muchas emociones a lo largo del día. O sea, nosotros durante el día podemos estar viviendo, pasando por diferentes fases de esas emociones, ¿no? Y podemos tener la emoción de la sorpresa durante unos segundos. Más adelante también podemos estar expresando un cambio de estado de ánimo y entonces de pronto nos sentimos que estamos alegres o que de pronto podemos sentir en algún momento tristeza porque estamos sintiendo alguna frustración. Entonces vemos cómo nosotros podemos estar provocando un estado de ánimo diferente o en algún momento nos podemos sentir felices o sí, entonces vamos a variar, o sea, durante el día nosotros podemos sentir diferentes emociones. La más básica de todas las capacidades, pues dentro de la inteligencia emocional, es poder ser capaz de darnos cuenta y así mismo poder categorizar con precisión nuestros sentimientos cotidianos para poder nosotros también saber cómo estamos expresando esas emociones. Ser consciente de las emociones simplemente nos permite darnos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo, cómo empezamos a manejar nosotros el control de nuestras propias emociones y también nos ayuda a comprender cómo se pueden sentir las demás personas. En la medida en que yo las voy conociendo, pues así mismo yo también voy a poder empezar a elaborar ese proceso de qué es lo que yo puedo reconocer de mis emociones, pero también practicar y reconocer las emociones de las otras personas y aprender a categorizarlas también, ¿sí? Lo que comúnmente denominamos etiquetear, que sería lo ideal, pero muchas veces nosotros no tenemos claro el conocimiento de nuestras emociones. Entonces, cuando yo tengo rabia, y hoy sí aprovecho y les pregunto en el chat, que muchos me puedan, de pronto los que quieran participar y me digan, cuando usted siente que tiene rabia, ¿cómo es su reacción? Porque hay que tener en cuenta que las emociones, nosotros tenemos una respuesta fisiológica, tenemos una respuesta cognitiva, tenemos una respuesta conductual. Entonces, los leo en el chat, los que quieran participar y me cuenten un poquito cuando usted tiene rabia, cuando algo le molesta, cuando tiene un disgusto, ¿cuál es su reacción? ¿Usted cómo reacciona? Y lo voy leyendo en el chat. Bueno, esperen que aquí hay varios mensajes. Bueno, aquí Yurley me dice, yo lloro de rabia, o sea que cuando Yurley tiene rabia, su respuesta fisiológica es llorar, ¿sí? Ella dice que llora. Bueno, Daniela también dice que llora. Margeni Bolaño dice guardo silencio. José Hernández dice sigo enojado. Pero ¿qué sientes, José? ¿Me puedes de pronto ampliar un poquito? Porque tú dices me enojo, pero ¿cuál es tu respuesta? O sea, ¿qué sientes? Laura dice que llora. ¿Sí? Pero si yo les pregunto ahora, cuando usted tiene la emoción de la tristeza, ¿ustedes qué me responden? Porque me dicen, cuando tengo rabia lloro,
pero cuando tienen tristeza, cómo es la respuesta frente a la tristeza? Dice, respiro para evitar salir con malos comentarios. Laura dice, sobrepienso y lloro. Y Yurley dice, triste, yo no hablo, yo me aíslo. Ah, perfecto. Luz dice que llora y José dice que se queda en silencio. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con las respuestas fisiológicas, con las respuestas también de conducta, con la respuesta cognitiva, pues nosotros podemos dar una misma respuesta de pronto para diferentes emociones. Hay personas que si están tristes lloran, pero si tienen rabia también lloran, pero si están alegres también lloran. Entonces uno, a veces es difícil para las personas que están alrededor poder identificar, oiga, está llorando de alegría o está llorando de tristeza o está llorando de rabia. O sea, ¿qué tiene? O sea, a veces es difícil poder identificar las otras personas esa emoción que la otra persona puede estar viviendo, porque la respuesta puede ser la misma para varias emociones, ¿sí? Entonces, lo importante es poder nosotros ir identificando e ir haciendo el balance realmente de esa emoción. Control de las emociones, de las reacciones emocionales. Entonces, esto hacía un poco referencia del control de cómo podíamos hacer ese control de las emociones, o de pronto está más adelante. Eh, Cuando todos tenemos decepciones, a menudo es importante que expresemos cómo nos sentimos, pero controlar la reacción significa saber cuándo, dónde y cómo la tenemos que expresar, para que nosotros podamos ir identificando un poquito cómo hacemos ese control de las emociones, y al entender tus emociones y saber cómo manejarlas, puedes empezar a asumir el autocontrol para contener tus reacciones, ¿sí? Entonces, es el momento, el lugar de buscar el lugar correcto para poder expresar también la emoción. Hay algunos que tienen una buena inteligencia emocional y saben que reaccionan a las emociones de una manera irrespetuosa o demasiada intensa, demasiada impulsiva o dañina, o que puede ser perjudicial para los demás. Entonces, ahí está el tema de empezar a trabajar cómo es el control que yo hago de las emociones, que ya más adelante vamos a profundizar un poquito más en esto, pero teniendo en cuenta todo el tema al nivel del contexto laboral, perdón. También nosotros podemos hacer un manejo de elegir nuestro estado de ánimo, ¿sí? Como parte de ese control que hacemos de las emociones, también poder nosotros decir, hoy tengo un estado de ánimo bien, o hoy amanecí mal, o hoy amanecí de mal genio, y a veces ni siquiera sabemos por qué estamos de mal genio. Entonces, empezar a hacer también como ese control de las emociones es muy importante para nosotros poder identificar por qué nos estamos sintiendo de una determinada manera. Entonces, podemos decir que el estado de ánimo, cuál es el que se va convirtiendo más adecuado para una situación determinada, y no que siempre tengamos como el mismo tipo de expresión para todo, o que siempre tengamos el mismo tipo de reacción para todo. Entonces, nosotros sí podemos empezar a hacer un control de ese estado de ánimo siempre y cuando conozcamos también cómo es nuestras emociones, cómo realmente nosotros nos comportamos y cómo nosotros empezamos a actuar, ¿sí? Son una respuesta y muchas veces son adaptativas, o sea, nos sirven para muchas situaciones que nosotros vivimos del diario vivir. Vamos a mirar acá un poco para ya entrar como en el contexto de la inteligencia emocional en el trabajo, que es el tema al cual quiero como nosotros podemos obviamente redireccionar de acuerdo también, o darle un enfoque de acuerdo a la población, y considero que para ustedes que son comunidad de estudiantes, pero universitarios, y también como comunidad de egresado, es importante empezar a entender un poco entendemos como la inteligencia emocional en el trabajo. Entonces, inicialmente vamos a mirar el síndrome de la invisibilidad, que es cuando de pronto nosotros estamos buscando empleo y estamos en esa búsqueda constante y sentimos que nunca nos llaman, o que entregamos varias hojas de vida pero que no pasa nada, que de pronto me entrevistaron de varios sitios pero al final no me logré enganchar, o al final no me salió el empleo, o que yo quería un empleo en determinada empresa y al final nunca salió. Entonces empezamos a sentir una serie de sentimientos, de emociones,
que nos van haciendo sentir un poco con problemas de baja autoestima, empezamos a sentir también de pronto vergüenza, depresión, desesperanza, desorientación, quizás estrés. Entonces, vamos a ver cómo nosotros empezamos a desarrollar también ya, no necesariamente es porque tengamos que estar vinculados laboralmente, sino que desde el ámbito estudiantil o desde el contexto de la universidad en ese proceso de formación que estamos, es importante empezar a nosotros a construir qué es la inteligencia emocional en el trabajo. Entonces, teniendo en cuenta ya la definición de lo que es la inteligencia emocional en el trabajo pues se refiere como a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, pero las emociones, además de las de nosotros, tener en cuenta la de los demás y en el entorno laboral. O sea, ya no nos vamos a quedar solo en ese entorno personal, sino que nosotros también vamos a aprender a comprender esas emociones y a gestionar esas emociones propias y los de los demás en ese entorno laboral. ¿Qué implica esto? Implica la habilidad de percibir y expresar emociones de manera adecuada, manejar el estrés y adaptarse a situaciones cambiantes, que muchas veces es lo que nosotros a diario vamos a estar viviendo en el mundo laboral, ¿no? Tener empatía hacia los compañeros de trabajo, pero también utilizar las emociones de manera constructiva para tomar decisiones, pero no solamente para tomar decisiones, sino para resolver conflictos. Entonces, esta inteligencia emocional laboral es esencial, perdón, es esencial para establecer relaciones positivas, efectivas con los demás, pero también fomentar un clima laboral saludable para mejorar, obviamente, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, aquí ya nos vamos a enfocar un poquito en todo lo que tiene que ver con la comunicación, aumentar la motivación y el compromiso y lograr, obviamente, un mayor rendimiento y productividad en el ámbito profesional, ¿sí? Entonces, ese contexto que yo lo hago y lo llevo al contexto laboral, no solamente la inteligencia emocional se aplica ahí, se aplica en todos los contextos y en este que ustedes están de formación o los que ya están trabajando, pues ir mirando, oiga, si realmente yo logro potencializar mi inteligencia emocional, yo voy a poder ayudar a manejar el estrés y también voy a poder ayudarme con todo el tema de la presión que se ejerce a nivel laboral, pero esto también me va a permitir poder tomar decisiones acertadas, impulsar mi creatividad y promover obviamente un liderazgo efectivo. Entonces recordemos que somos seres humanos que interactuamos con otros individuos y que la inteligencia emocional en el contexto laboral es un pilar relevante en este proceso, ya que cada persona cuenta en nuestro camino hacia la realización personal y profesional. Entonces, también recordemos que uno de los elementos más importantes para un desarrollo profesional es aprender a controlar nuestros impulsos, que yo les decía, cuando yo empiezo a conocer mis emociones y mi reacción, perdón, yo lo empiezo ya como a etiquetear y ya yo sé qué siento cada vez que tengo rabia, entonces cada vez que yo tengo rabia yo lloro o yo soy impulsiva y entonces a mí cuando yo tengo rabia me da por de pronto golpear los muebles donde estoy o autoagredirme o a mí me provoca coger y darle a alguien un golpe. Entonces, si yo aprendo, si ya yo me conozco mi reacción, la inteligencia emocional me va a permitir empezar a manejar esa reacción que yo tengo frente a esa emoción. Entonces, ya yo sé que en mi contexto laboral yo no puedo actuar así. ¿Sí? Que ya yo tengo entonces que respirar o que yo tengo que contar hasta 10 o que yo mejor ahorita no hablo y más adelante cuando ya yo esté calmada, entonces ya yo puedo hablar con la persona y esto aplica en todos los contextos y ámbitos de su vida personal, laboral, profesional, o sea, en todo, en su contexto de vida familiar. Entonces, para que nosotros obviamente empecemos a trabajar dentro de ese manejo de lo que son nuestras reacciones y nuestras emociones, ¿sí? Bueno, también
yo aquí no les hice como la claridad, pero yo espero que de pronto tengamos claro nosotros que la emoción es diferente al sentimiento, porque a veces también tendemos a confundir un sentimiento con una emoción. La emoción es mucho más rápida, el sentimiento demora mucho más y es más duradero en el tiempo. La emoción no permanece, la emoción es universal, el sentimiento es mucho más específico, ¿no? Como para que también aprendamos a hacer esas diferencias que a veces no las tenemos como muy claras. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional a nivel laboral, vamos a mirar los beneficios que tiene la inteligencia emocional, porque todos estos sentimientos del síndrome de invisibilidad, muchos de ustedes de pronto ya los han sentido, ¿sí? De pronto han sentido estrés, de pronto han sentido esa desorientación, de pronto han sentido impotencia, frustración por esa búsqueda de empleo y que no se logra tan efectiva como uno quiere. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr obtener los beneficios de la inteligencia emocional ya en el contexto de la inteligencia emocional a nivel laboral? Sí, entonces ya que se mencionó lo que es la inteligencia emocional en el contexto laboral, es importante que conozcamos esos beneficios y que esos beneficios en el trabajo nos van a generar un gran impacto en el desarrollo profesional y también numerosas ventajas en la medida en que nosotros empecemos a desarrollarlos y empecemos a fortalecer. Entonces, alguna de esos beneficios puede ser satisfacción laboral y crecimiento profesional, ¿sí? En primer lugar, la inteligencia emocional laboral puede generar muchas satisfacciones y desarrollo profesional en cualquier perfil. Los puestos directivos, los líderes de empresa, como cualquier cargo de pronto a nivel, no solamente a nivel ejecutivo, a nivel alto, sino también a nivel medio, ¿sí? Entonces necesitamos comprender y manejar mejor las emociones y también la de los demás. Si se desarrolla una alta inteligencia emocional, se va a crear un ambiente de trabajo más positivo, más agradable, y al utilizar las habilidades de comunicación para establecer relaciones interpersonales más saludables con los compañeros de trabajo, pero también con los colaboradores. Entonces, esta satisfacción laboral y este crecimiento personal obviamente va a proporcionar un sentimiento de satisfacción, de felicidad, de alegría para cada uno que lo esté viviendo, que lo esté experimentando. Otro beneficio de la inteligencia emocional o de que la podamos potencializar y mejorar es mejora las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. Recordemos que a veces las relaciones laborales se tornan un poco difíciles. Si nosotros aprendemos a potencializar la inteligencia emocional laboral, esta puede ayudarnos a crecer en relaciones fuertes y de provecho con los colegas, así como mejorar las relaciones interpersonales, impulsar tu trabajo en equipo y también la manera de que nosotros aprendamos a lo que tiene que ver con la colaboración, ¿sí? Los líderes que tienen una mayor inteligencia emocional pueden comprender mejor las necesidades y también la perspectiva de los demás y ser más efectivo en la gestión y en la resolución de problemas, ¿sí? Otro aspecto de beneficio que también incrementa, que se logra con la inteligencia emocional a nivel laboral, es que incrementa la resolución de conflictos. Un beneficio importante de la inteligencia emocional en el contexto laboral es que mejora todo lo que tiene que ver con esa resolución de conflicto en los equipos de trabajo, ¿sí? Los líderes que aplican la inteligencia emocional en el trabajo, en el manejo de estas situaciones difíciles y aparte de eso, desafiante, logran de una manera más efectiva con los colegas, con los clientes, con otros contactos profesionales, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros empecemos a aprovechar y a lograr ese beneficio de que generemos un ambiente de trabajo más productivo, pero también mucho más colaborativo. Entonces, se va a generar también esa ayuda a nivel laboral y que yo no quede solo trabajando, que no logre hacer el trabajo en equipo, pero ese trabajo colaborativo. Entonces, si nosotros empezamos a desarrollar y a potencializar esa inteligencia emocional a nivel laboral, nos va a mejorar mucho estos aspectos.
esto también aplica en el contexto en que ustedes están, ¿sí? Dentro de ese plano de que muchos son compañeros universitarios, ¿sí? Y que a veces es difícil lograr que una persona se colabore con otra persona. Entonces, empecemos a potencializar esa inteligencia emocional en el trabajo. ¿Cómo la mejoramos? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar nosotros esa inteligencia emocional en el trabajo? Recuerden que toda habilidad debe ser reforzada, ¿no? Para aprovechar al máximo, obviamente, el potencial que nos ofrece, y la inteligencia emocional, pues obviamente no es la excepción. Recuerden que es una capacidad, y cuando hablamos de capacidad, quiere decir que nosotros día a día tenemos que empezar a trabajar en eso. Al igual que un estudiante que realiza ejercicios para fortalecer el conocimiento, no olvidar los puntos esenciales, o un deportista que entrena pues diariamente para mantener su condición, sucede de la misma manera con la inteligencia emocional. O sea, debe practicarse, debe ejercerse día a día. Para potencializar la inteligencia emocional hay que desarrollar habilidades como la autoconciencia, el autocontrol, la empatía, la comunicación efectiva, ¿sí? Estas son como algunas de las cosas que nosotros más vamos a recomendar dentro de ese proceso de mejorar esa inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, la recomendación es empezar a practicar la autoobservación. Nosotros muchas veces en la vida estamos expuestos a diferentes estímulos externos y olvidamos hacer una introspección de elementos de nuestra introspección a elementos personales, ¿sí? O sea, hacer ese ejercicio que nosotros podamos revisarnos un poco adentro y que nosotros podamos establecer ese diálogo intrapersonal y que revisemos, oiga, nosotros cómo nos estamos sintiendo, cómo manejamos nuestros sentimientos, cómo manejamos nuestras emociones, cómo empezamos nosotros a reaccionar con una cosa frente a determinadas situaciones, cómo estamos reaccionando, si fue mi reacción la más adecuada o de pronto yo no estoy haciendo ese ejercicio bien conmigo misma, o realmente esta persona se molestó conmigo porque yo no tuve una reacción adecuada. Muchas veces los inconvenientes y los roces que tenemos con las otras personas es por eso, porque de pronto no tenemos una reacción adecuada, ¿sí? Entonces la idea es empezar a hacer ese ejercicio de autoobservación, ¿sí? Con el paso del tiempo, nosotros vamos generando también malos hábitos y nos acostumbramos a esas reacciones de forma negativa, sin percatarnos, ¿no? Entonces, muchas veces siempre sin querer llegamos todo el tiempo diciendo, esa persona me cae mal, y ni siquiera la hemos tratado, ni siquiera hemos tenido un contacto con esa persona, esa persona nunca nos ha hecho nada, sino que son hábitos que nosotros también vamos adquiriendo. Hoy amanecí de mal genio, hoy que nadie me hable, que nadie se me acerque. Entonces son malos hábitos que nosotros vamos generando, y resulta que la otra persona no tiene nada que ver con eso, porque no se ha metido con nosotros, no nos ha dicho nada, y nosotros empezamos a adoptar esas conductas y esos malos hábitos. Entonces, en esos casos, la idea es que aprovechen la inteligencia emocional laboral, ¿sí? Y deben aprender a analizar, uno, los pensamientos, o sea, yo qué tipo de pensamientos a diario tengo, ¿sí? Yo cómo me estoy comunicando conmigo misma y con mis pensamientos. Las emociones, yo qué emoción diaria estoy teniendo. Siempre me siento triste, siempre estoy enojada, siempre estoy sintiendo asco por todo lo que veo, por todo lo que está a mi alrededor. Entonces, ir haciendo ese ejercicio para nosotros conocer nuestras emociones y también nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, todo esto va unido, el pensamiento, las emociones, el comportamiento, y esto obviamente va a ayudar a mejorar las relaciones con los demás. En la medida en que yo me empiece a conocer, a hacer esa práctica de autoobservación y de introspección, de mis emociones, de cómo actúo, de cómo las estoy manejando, va a mejorar mis relaciones con los demás. Si logras identificar los desencadenantes emocionales que te hace sentir o por qué reacciono de determinada manera, y reflexionar sobre cómo podría o cómo puedo manejarlos, la situación de maneras diferentes, estaremos realizando un mantenimiento o digamos un ejercicio de un feedback interno, ¿no? Que esto obviamente va a mejorar a futuro y va a mejorar todas las relaciones de que yo mantengo en mi trabajo
o mis relaciones interpersonales en los diferentes contextos en que yo me desarrollo. Lleven a cabo un ejercicio muy importante que es todo lo que tiene que ver con la meditación y la atención plena. Sí, la meditación, hoy en día hablamos de meditación y en otros contextos muchas veces lo relacionamos con las costumbres religiosas, pero pues aquí en Colombia nosotros tenemos todo el tema de libertad de culto y cuando hablamos de llevar a cabo la meditación y la atención plena, no necesariamente se puede hacer referencia a que esté relacionado con el tema religioso, sino que la meditación no solo es centrarnos en cerrar los ojos y agradecer, sino que esta práctica tiene como objetivo lograr hacer un análisis de los elementos externos y alcanzar una calma entre los pensamientos, las emociones y los sentimientos. O sea, es buscar como un nivel donde yo me pueda sentir bien conmigo misma y con mi actuar, ¿sí? Dediquémonos unos minutos al día para hacer todo el tema de meditación y atención plena. Si a usted se le facilita o si para usted lo relaciona con el tema de orar y de hacer esa comunicación, pues hágalo. Pero la idea es que nosotros empecemos a hacer esas prácticas de meditación. Aprendamos a regular nuestras emociones, ¿no? Y esa regulación de nuestras emociones es una parte importante de nuestro desarrollo laboral en la capacidad de poder controlar las emociones. Sabemos que muchas veces resulta sumamente difícil controlar las emociones negativas, ¿sí? O positivas y que de pronto estas situaciones de que nosotros no las podamos manejar o que no las aprendamos a controlar no quiere decir que nosotros no podamos aprender. Recuerden que todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, nosotros lo podemos potencializar y lo podemos reforzar. Entonces debemos aprender a dominar todas las emociones teniendo en cuenta que dominar las emociones que no nos terminen a nosotros las emociones controlando, sino que seamos nosotros los que tengamos ese control de las emociones. Entonces debemos tener ese dominio sobre ella, cualquier circunstancia, empezar a usar la técnica de la respiración profunda, cuando de pronto tenemos el tema del enojo, de la rabia. Entonces, practiquemos con el tema de la meditación también todo el tema de la respiración y ayudarnos a encontrar como esa calma cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, porque muchas veces el exceso del estrés nos puede producir también ansiedad o al revés. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a manejar esas emociones? Y por último, empecemos a practicar la empatía. Muchas veces hablamos de la empatía, pero nosotros realmente no sabemos cómo poner en práctica la empatía. Y por ahí hace poco escuchaba un podcast donde decía que nosotros no solamente deberíamos ser empáticos, sino que también deberíamos poner en práctica todo lo que tiene que ver con la compasión. Y a veces también la compasión está relacionada con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nosotros mismos también nos damos duro, ¿no? Entonces la empatía es la capacidad que tenemos todos de poder colocarnos en el lugar de otra persona, entender sus sentimientos y también entender su perspectiva. Para desarrollar la empatía, traten de poner en práctica la escucha activa. Cuando nosotros nos ponemos en modo escucha activa, vamos a tener la posibilidad, uno, de prestar atención a las emociones y a los sentimientos de las otras personas o de los demás y tratar de entender un poco el punto de vista. ¿Qué pasa con la empatía? Muchas veces nosotros nos volvemos empáticos solo hasta que nosotros vivimos una determinada situación. Entonces, cuando yo vivo esa situación es que yo logro a veces tener la capacidad de poder entender a la otra persona, pero mientras a mí no me pase, yo no puedo lograr esa capacidad de entender la situación por lo que la otra persona está viviendo. Y nos pasa a diario, que llegamos nosotros a la oficina, vamos con una situación familiar terrible y resulta que el compañero, la otra persona empieza de pronto a decir, mire, esta llegó y nos saludó, pero nosotros ni siquiera hemos logrado identificar si es que la otra persona puede estar pasando por un mal momento, ¿sí? Entonces, aprendamos a ser empáticos, desarrollemos esa escucha activa y si desarrollamos la escucha activa, créanme que vamos a lograr esa empatía que tanto nos están solicitando hoy en día, que logremos ser empáticos con las situaciones de los demás, que nos coloquemos coloquialmente, como decimos, en los zapatos de las otras personas. Desarrollemos la comunicación efectiva, ¿no?
porque ya aquí yo les decía, cuando miramos lo que es la empatía, también podemos mirar un poquito lo que es la comunicación efectiva, ¿no? Y esa comunicación efectiva también tiene que ver con la escucha activa. Entonces, cuando nos dicen, oiga, aprendamos a comunicar, no solamente es hacer el proceso de hablar por hablar, sino es buscar el momento oportuno, el lugar, el espacio para yo poder expresar lo que yo estoy sintiendo o poder decirle a esa otra persona lo que me molesta, lo que me incomoda, lo que yo realmente quiero que la otra persona pueda tener. O sea, o el efecto de lograr esa escucha activa para yo poder dar una respuesta efectiva también. Entonces, queremos que el mensaje que enviamos a las personas con las que interactuamos se entiende al momento, pero como sabrán, hay varios elementos que pueden intervenir en el mensaje que uno quiere transmitir. Una cosa es lo que uno quiere decir, otra cosa es lo que la persona interpretó, otra cosa es lo que la persona percibió. Entonces, lo que ocasiona una mala comunicación, ¿sí? Entre los miembros de un equipo. Una buena comunicación es clave para tener relaciones interpersonales saludables, efectivas, las cuales son cruciales al momento de trabajar con diferentes colegas. Aprender a expresar las emociones y los pensamientos de manera clara y respetuosa es necesario para construir lazos más fuertes, más duraderos con las personas que trabajamos o con las personas que interactuamos a diario, ¿sí? Entonces, esto es una capacidad que no solamente nos beneficia en el contexto laboral, sino que nos va a beneficiar en todos los ámbitos y contextos a nivel personal. La inteligencia emocional laboral y la buena comunicación es posible y permite que todos seamos uno mismo, así como el trabajo de manera colectiva. Con la comunicación efectiva es posible prestar atención a las señales no verbales, pero también a las señales verbales que las otras personas nos están diciendo, ¿no? Y además crear un mejor ambiente laboral, sobre todo esa comunicación no verbal que a veces dice mucho más que la comunicación verbal. Entonces yo les pregunto aquí para que participen en el chat y me cuenten cuál es el emoji o el emoticón con el que ustedes más se identifican o el que más utilizan cuando están haciendo, interactuando con su comunicación escrita, digamos a través de WhatsApp y que ya también hay emoji para lo que es la comunicación escrita por correo. ¿Ustedes cuál es el que más utilizan? Y si alguno me quiere decir por qué ese es el que más utiliza, ¿sí? Yo los leo en el chat, los que vayan de pronto participando los voy leyendo para que revisemos un poquito nosotros con qué nos estamos identificando, ¿no? Feliz, Armando nos manda otro como también de carita feliz, José también nos manda uno como de risa, José Hernández. Eh, Miriam dice manito arriba que está entendido o que está bien la información. Lady nos manda uno como de carita también feliz. Angie dice porque suaviza los mensajes. Ok. Nayerly nos manda uno como de carita feliz. Blanca también como la manito de ok. Uy, Edwin, ¿por qué nos mandas esas caritas de enojado? Con eso entiendo que es enojo. ¿Siempre estás enojado? Edwin, ¿me puede ampliar como la respuesta? Yo no sé si acá pueden abrir micrófono, que también lo pudiéramos como ver. Maribel, que lo pudiéramos escuchar, perdón, yo utilizo la carita feliz, Flor, porque lo considero que simboliza calidez, cercanía. Estrellita, Luis, se cayó la llamada, oh, qué barrada. Paola nos manda como la carita con los dientes así como de algo pasó. Me identifico con este, Oka, dice Julián, y es un hombre como con cachito. Luis Alberto con el Oka, pero es un emoji, Luis Alberto, no con Nayerli, cuando todo está bien, pero algo serio. Gisela manda carita con corazón. Juan Pablo manda como los dientecitos, como la carita con sonrisa. Dabeiba utiliza la bendición. Luis Alberto, un bombillito de ideas.
Manito, aplauso. Bueno, vemos que, bueno, ¿por qué les preguntaba esto? Porque resulta que miren la importancia de la inteligencia emocional, que definitivamente eh, fue un papel tan importante que se crearon los emojis. Y todo este tema de los emojis se creó por el tema de la inteligencia emocional, porque nosotros a veces simplemente podemos en nuestra comunicación enviar un emoji y ya la otra persona puede entender nuestra situación, puede entender nosotros si estamos enfadados y de hecho la presentación que tienen en este momento les puede estar diciendo la carita, porque de hecho si miran son emoji, entonces la carita del enojo, la carita de la alegría, la carita de la frustración, la carita de, bueno, aquí de la envidia, pero también está la de la carita de la sorpresa o del asombro, ¿sí? Entonces miren cómo nosotros solo con una imagen podemos estar expresando nuestra emoción, si estamos sintiendo ira, si estamos sintiendo alegría, si estamos sintiendo tristeza, y no necesita mandar más expresiones, sino con un solo emoji, ustedes ya pueden estar diciendo y comunicando muchas cosas. Resulta que nosotros nos casamos con algunos emoji, es los que más siempre estamos utilizando o son los que siempre tenemos ahí presente. Entonces, por eso les preguntaba que cuáles eran los que más utilizaban, porque efectivamente sí nos pasa que ya nosotros, siempre que hablamos con cualquier persona, estamos enviando siempre el mismo emoji para despedirnos, para saludar, para que lo involucramos en nuestra comunicación día a día, ¿sí? Entonces, por eso les estaba preguntando que cuál era el que ustedes más utilizaban o con el que más se identifican, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Les estaba hablando del desarrollo de la comunicación efectiva. Vamos a mirar ahora un poco lo que tiene que ver, por último, de esta parte de esta pedacito que les estaba diciendo de lo que tiene que ver con cómo mejorar la inteligencia emocional a nivel laboral. Pues por último está la práctica de resolución de conflicto. Entonces, la resolución de conflicto es una habilidad importante para la inteligencia emocional en el trabajo, así como el matemático resuelve problemas en su área, la inteligencia emocional también se puede ejercer para resolver y analizar problemas cotidianos, ¿no? Aprende a manejar los conflictos de manera efectiva, tratando de encontrar soluciones creativas, respetuosas para todos los que están involucrados. Y aquí nosotros desarrollamos con la resolución de conflicto la capacidad de negociación, ¿sí? Entonces podemos mirar cómo hay personas que tienen esa capacidad de poder negociar, de poder conciliar fácilmente, mientras que hay otras personas que nunca logran como ese punto de equilibrio. Entonces, aquí que tenemos que aprender a implementar, a desarrollar, a potencializar la práctica de resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, la idea es que todos nosotros comencemos a practicar la inteligencia emocional en el contexto laboral, porque esto nos va a ayudar muchísimo. Esto nos va a ayudar a desarrollar todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad de las diferentes circunstancias, de desenvolvernos bien, de tener diferentes actitudes frente a diferentes situaciones. Sí, entonces esta es una de las razones por las cuales existen tantos conflictos debido al choque de los puntos de vista diferentes, ¿sí? Pero la inteligencia emocional laboral puede ser muy útil en situaciones específicas dentro del desarrollo profesional, ya que les ayudará a manejar mejor las emociones y a interactuar con los demás de manera más efectiva, que eso es lo que igual todos vamos a tratar de lograr en algún momento. Ejercitando también o logrando un ejercicio de un liderazgo ejemplar, sin dejar que los sentimientos tomen el poder de las acciones, pero más que los sentimientos, yo digo acá un poco las emociones, y nos pasa mucho en el contexto donde hay muchas mujeres que nosotros a veces no solamente nos quedamos con la emoción o con la percepción, sino que ya involucramos sentimientos, ¿no? Entonces nos quedamos con el sentimiento de la rabia, que pasa a frustración, que pasa a enojo permanente
porque alguien no hizo algo en el contexto laboral y nos pasa muchas veces a nosotros las mujeres que generamos un tema a veces que nos carga con el tema que somos hormonales, pero que debemos nosotras empezar a trabajar muchísimo todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y no tomar lo que sucede en el contexto laboral de manera personal, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir, uno, que nosotros podamos también ser mucho más objetivos en los procesos. La inteligencia emocional se trabaja sumamente con todo lo que tiene que ver con el diario de lo que nosotros estamos haciendo, el ejercicio de nuestro trabajo y que nosotros podamos empezar a manejar situaciones mucho más efectivas, que nosotros aprendamos a resolver conflictos de una manera mucho más empática, que nosotros dejemos de agrandar las dificultades y que aprendamos a trabajar todo el tema de la frustración, ¿sí? Entonces, dentro de este contexto que estamos mirando a nivel laboral, pues la idea es que nosotros aprendamos y que tengamos en cuenta cuáles son las emociones básicas, porque a veces no las logramos identificar. Entonces, miremos que dentro de esas emociones básicas tenemos la sorpresa, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con el asombro, y aquí están identificadas con las caritas básicas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el asombro, con el sobresalto, con la novedad, la alegría, que tiene que ver cuando nosotros nos estamos sintiendo bien, cuando nosotros estamos sintiendo felicidad, cuando nosotros sentimos placer. El miedo, que es igual una emoción importante porque tiene que ver con la supervivencia, con el temor, con la preocupación. El asco, que tiene que ver con el disgusto, con la salud. La tristeza, que tiene que ver con el ejercicio de introspección, de reajuste, de que algo no está bien con nosotros mismos. Entonces, una vez que nosotros identifiquemos esas emociones, también la idea es que nosotros aprendamos a etiquetearla y sentir, bueno, que la alegría obviamente la tenemos nosotros concentrada en nuestro pensamiento porque se siente ahí, pero también en nuestro corazón, pero que también la ira la sentimos en nuestro concepto de inteligencia, pero que también la ira nosotros la podemos expresar a través de una respuesta fisiológica con nuestras manos, pero que también se siente la tristeza y que esa tristeza se ubica en nuestro cerebro, que el asco también, que el miedo, pero que el miedo no solamente se queda en nuestra cabeza, sino que el miedo nos hace actuar y también se ubica en nuestros pies, ¿no? En nuestras piernas, porque es la reacción de alerta también. Entonces, todas nuestras emociones son importantes. Lo único que hay que empezar a hacer es reconocerlas y empezarlas a trabajar, o sea, empezar a hacer esa regulación de emociones, pero en la medida en que nosotros las reconocemos, vamos a empezar a trabajarlas, que fue lo que igual a lo largo de este taller hemos ido trabajando, ¿sí? Y que igual les hablaba dentro de esa regulación emocional, empezar a trabajar todo el tema de la respiración, que realmente lo logremos hacer con la meditación para que no nos quedemos nosotros como simplemente con eso. Entonces, dentro de alguna estrategias de esa, pues aquí nosotros les decimos, y sobre todo nos pasa mucho con el tema de los jóvenes hoy en día que sufren mucho de todo el tema de los ataques de ansiedad, entonces lavarse la cara, las manos, ingerir, escuchar música, activar todos los neurotransmisores, hacer ejercicio, mirar la naturaleza. Esto todo nos va a proporcionar un estado de sentirnos un poco más en calma, mucho más relajado, tener buenas redes sociales, buenas redes familiares, tener redes de apoyo, ¿sí? Tener todas las redes de apoyo es muy importante que las activemos para poder empezar a hacer también como esa estrategia de esa regulación emocional. Y los dejo con esta frase de reflexión: no permitas que tus emociones inunden tu vida, ¿no? Y por último, nuestra sede principal está ubicada en la calle 65, número 1170, es nuestra sede principal acá en Bogotá. Tenemos puntos de la Agencia Pública de Empleo en todas las regionales de Colombia, en las 33 regionales va a haber una oficina. Nuestros horarios a nivel nacional son de lunes a viernes, en jornada de 8 a 4 de la tarde, en jornada continua. Y nuestro correo para dudas, inquietudes, PQR es pitse calle 65 @cena.es.